Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Frente a Frente, hoy con un tema fundamental. Miren, tenemos muchos temas de país en este momento sensitivos e importantes. No quisiera restarle a ninguno, porque algunas veces, o mejor dicho, son temas de problemas estructurales. Pero este que vamos a abordar hoy, sinceramente que hay que ponerle mucha atención. 1.100.000 jóvenes estudiantes que deberían estar en escuelas y colegios, no lo están. Somos aproximadamente 9 millones de hondureños. Y que se nos queden 1.100.000 sin entrar al sistema educativo es una pena. Es una pena, es una vergüenza, porque en esas condiciones difícilmente estos jóvenes tengan éxito en la vida. Y algunos dirán, ¿y cómo mide el éxito usted? El éxito yo lo mido en gran manera por la educación de la gente. Y si es integral, mejor todavía. Son excepciones de las gentes que tienen éxito sin educación. Y ya en el transcurso del programa voy a preguntar aquí a nuestros panelistas cómo miden el éxito y qué es ser una persona exitosa. Y desde ya lo anticipo, no midan el éxito por el nivel de acumulación material que tengan. Por lo menos yo soy de esos. Yo no mido mi éxito por el nivel de dinero que tenga ahorrado en un banco. No mido mi éxito en la vida por la acumulación de bienes materiales. Yo tengo una escala de valores por las que mido si he sido exitoso o no. Y créanlo que de por medio ahí hay un denominador común: la educación. La educación. Sin ella, muy difícilmente como persona, como familia, como país se sale adelante. Ya que se nos queden más de 1 millón de personas sin entrar al sistema educativo, es una pena, aparte de la vergüenza para el Estado, por el futuro para este segmento muy numeroso, más de 1 millón de personas. Por eso la pregunta que ya compartimos con la señorita Jennifer Girón, aquí en Frente a Frente. Jennifer, buenos días. Buenos días, licenciado Renato, buenos días, Honduras. Y hoy es un tema muy importante, como usted comenta, y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? ¿A qué resultados nos referimos? Pues tenemos más datos, pero el que acaba de usted de mencionar, Renato, es 1.100.000 jóvenes que deberían estar en el sistema educativo hondureño, no lo están actualmente. Por eso le hacemos la pregunta, y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? La interrogante que muchos nos hacemos aquí en Honduras. Tendremos que esperar mucho tiempo, ¿verdad, Jennifer? Si Habría acaso. que ver cuántas generaciones. Sí, así es. Muy buena reflexión. A mí no me gustaría que las generaciones de niños de hoy vivan en la calamidad que me toca vivir a mí, a Jennifer, en cuanto a Estado, ¿verdad? Violencia, corrupción, pobres resultados educativos, país sin inversión, porque no hay generación de empleo. Y no les presento un panorama así tétrico por gusto, no, es que sencillamente eso sucede. ¿Cuánto es el porcentaje de pobres en Honduras? Como 66. El porcentaje de pobreza extrema, casi el 40%. Que pasen 2 décadas y seguir con esos porcentajes es una vergüenza. No hay posibilidades, si no mejoramos la educación, de
soñar con un país diferente. No hay posibilidades de que seamos un país diferente si seguimos así. Bueno, este es el tema de hoy. Hay un grupo de panelistas fuerte en número y en inteligencia también, invitados para el programa. No quiero pasar desapercibida esta información que hoy publica Diario La Prensa de San Pedro Sula. Según Diario La Prensa, una fuente oficial de altísimo rango, generalmente es el presidente de la República o el canciller, confió anoche que se creará un nuevo convenio marco mediante el cual se dará vida a un nuevo convenio marco mediante el cual, insisto en esto, se dará vida a un nuevo organismo de transparencia y combate de corrupción, integrado por diferentes instituciones del Estado y de la sociedad. Entre los 10 pilares en los que se sustentará el nuevo convenio están el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, además prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos, así como fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción, cooperación en materia de seguridad pública, fortalecimiento del sistema de garantía de los derechos humanos y creación de un nuevo modelo penitenciario, así como de la administración de los centros de internamiento para menores infractores. ¿Y esta cosa tan larga que es? Este es el nuevo convenio, dicen, que dará vida a una nueva instancia. Nuevo convenio mediante el cual se dará vida a un nuevo organismo de transparencia y combate a la corrupción, integrado por todas estas instituciones que le dije. Este nuevo organismo anticorrupción estará compuesto por el Ministerio Público, la UFESIC, el Tribunal Superior de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y otros operadores de justicia. La fuente informó que el nuevo convenio obligatoriamente pasará por la aprobación del Congreso Nacional como manda la Constitución. Debido al secretismo con que se han manejado las negociaciones, no está claro cuál será el papel y las atribuciones de la MAXI en este nuevo convenio de cooperación entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA. Pero todo apunta que quedará como un órgano de asesoría y de acompañamiento al nuevo que se cree. Estaba viendo el rostro a don Carlos Hernández. ¿En qué quedará la MAXI? Y yo soy de los que confío en estas altas fuentes de la prensa de San Pedro Sula. Bueno, confío en mis fuentes y en las fuentes de mis compañeros, desde luego, ¿verdad? Pero hay veces que no siempre uno accede a la información. Pero admito que confío en las fuentes de la prensa. Y la prensa hoy nos revela cómo será la MAXI. Ni se sabe, dicen, qué rol va a jugar la MAXI con este nuevo convenio, que va a quedar ahí como un grupito de gente capacitando. Y tendremos un nuevo organismo de transparencia que abarca un montón de cosas con un montón de instituciones. Así nos lo van a vender según la prensa, como una cosa que va a acabar con toda la corrupción y los problemas estructurales de Honduras. Que ahí va a estar adentro la UFESIC, dicen. Pero lo que queremos tan solo es que los pícaros vayan a la cárcel, es lo único. No le metan tanta cosa a ese nuevo organismo. Lo único que queremos es que los corruptos vayan a la cárcel. ¿Cómo? Así como ha venido trabajando la UFESIC en este momento. No sé para qué tantos cambios. Pero bien, vamos a esperar mejor. Antes solo quería anticiparles esto que dice la prensa de San Pedro Sula, recordándoles el tema, señorita Jennifer Girón, el tema con que iniciamos en este momento Frente a Frente.
Bien, 1.100.000 jóvenes actualmente en Honduras que deberían estar dentro del sistema educativo no lo están. Por eso le planteamos la pregunta en redes sociales. Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Tenemos nuestras redes sociales activas para que usted vaya a comentar. Frente a Frente HN es el usuario oficial, como nos encuentra en Facebook y en Twitter, para que se dirija a responder la pregunta que ustedes ven en pantalla. Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Esperamos su participación. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana en Frente a Frente, el coordinador de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Edwin Moya, que está en el extremo izquierdo del set. Don Edwin, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Don Carlos Hernández, aquí a mi lado izquierdo, que es el director ejecutivo de la ASJ. Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias, Renato. Buenos días. Gloria Mengíbar, subsecretaria de Educación. Muchas gracias a doña Gloria Mengíbar por estar presente aquí en el programa. Le agradezco profundamente, subsecretaria, que dé la cara y nos rinda cuentas. Así debe ser un funcionario, valiente, que no sude calenturas ajenas, y por eso le agradezco aquí a la subsecretaria, doña Gloria Mengíbar. Bienvenida, doña Gloria. Buenos días. Y don Roosevelt Hernández, investigador senior del Observatorio Universitario de la Educación Nacional y Regional de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los investigadores que nuestro respeto para él. Gracias, Roosevelt, por estar aquí presente hoy. Muchas gracias, Renato, y a todos los televidentes. Aquí estamos para presentar la situación del sistema educativo y los desafíos que tenemos para esto y los próximos 10, 20, 30 años. El desarrollo de esta temática después de la pausa comercial. Ya estamos dando seguimiento a los comportamientos viales esta mañana a las 7:15. Esto es lo que está ocurriendo en Tegucigalpa. Flujos importantes comienzan a aflorar en la calle o en la carretera hacia el sur del país para ingresar a Tegucigalpa sobre la CA5 a la altura de Residencial San Sebastián. Es fuerte el congestionamiento, alertas que aparecen en el anillo periférico cerca de la conexión con el Boulevard Azuyapa, mientras encontramos también algunas alertas ya y rojos en la diagonal República de Corea frente al Centro Cívico Gubernamental. Encontramos en San Pedro Sula un accidente vial en el Boulevard del Este que ya comienza a dejar tránsito vehicular moderado y seguramente pasará a pesado ahí frente a Calpules, mientras otros puntos como el Boulevard del Norte, la CA13, con fuertes congestionamientos en ambos carriles en la conexión con la carretera a El Zapotal. A tomar en cuenta esta información con inmediatez y con tecnología de punta que le brinda la Fundación Televicentro. Iniciamos con nuestro tema de esta mañana en Frente a Frente. Atentos. Bueno, me recordaba don Carlos Hernández que hace 10 años justamente estuvimos hablando de lo mismo aquí en Frente a Frente. Carlos. Efectivamente, Renato, buenos días. Sí, hace 10 años justamente se lanzó Transformemos Honduras y estuvimos con un grupo de colegas, amigos de la sociedad civil hablando sobre la problemática de educación. En ese momento recuerdo que había un dato que hoy estamos pagando consecuencias, y es que por 10 años consecutivos el sistema educativo hondureño solo dio 110 días de clase. O sea, la norma dice que deben de ser 200, 1000 horas clases, y en ese momento estábamos denunciando, y bueno, fue justamente ahí donde se activó todo un movimiento social para exigir, para demandar al Estado acciones concretas que nos permitiera reivindicar el derecho que tienen los niños, los jóvenes a la educación. Hoy, 10 años después, uno revisa la realidad del sistema y bueno, tenemos que reconocer, tristemente hay muchos indicadores que en vez de ir mejorando, hemos ido empeorando, y un dato que nos tiene muy alarmados el día de ayer, la plataforma que está compuesta por líderes y estudiosos, científicos en la materia, revela que tenemos 1.100.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros lo decíamos ayer, esto es inaceptable, y justamente por eso, y agradecemos el espacio, porque queremos que la sociedad hondureña, los distintos grupos, lo miremos de esa forma. Es inaceptable que 1.100.000 niños y jóvenes queden fuera del sistema, y lo hacemos justamente hoy
donde se supone que hoy debería de haber iniciado la matrícula en los centros educativos para demandar al Estado acciones concretas que nos permitan ir buscando los mecanismos para incorporar esta población. Un país, y usted lo decía en la introducción, con 9 millones de habitantes, teniendo 1.100.000, tiene su futuro comprometido. Aquí podemos estar hablando de estrategias, de desarrollo, de muchas cosas, pero si no logramos que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén en el sistema educativo y los estemos preparando, mire, difícilmente Honduras va a lograr superar los niveles de pobreza. Y este es un tema que nos interesa a todos. Aquí toda la sociedad, el sector privado, no va a poder ser productivo cuando tiene una base de personas, de hondureños, que no están obteniendo la destreza, porque ni siquiera están en el sistema. Así es que agradecemos el espacio, ojalá logremos esta mañana poder tener una discusión amplia y podamos poner este tema en la agenda. Este es un tema prioritario, en medio de toda la conflictividad que tenemos en el país, este es un tema que tenemos que darle prioridad, y por eso es que justamente ayer distintos sectores nos juntamos y hemos decidido que vamos a dar la batalla en esto, porque no es posible, insisto, es inaceptable. Y si queremos, y si amamos este país y queremos que Honduras avance, tenemos que desafiar al sistema, tenemos que desafiar al Estado para que encuentre los recursos necesarios para empezar a atender este problema. Y aquí con don Edwin Moya describimos el número y porcentaje de niños fuera de la escuela por edad. Miren la siguiente gráfica que la comenta don Edwin a partir de este momento. Sí, lo que estamos apreciando en pantalla es que esa condición ha venido incrementándose, y dependiendo de los grupos de población la situación es mucho más crítica. Si viéramos, aquí están miles de niños y niñas y las edades respectivas, y esto es un informe que lo ha preparado la misma Secretaría de Educación y que está contenido en el plan estratégico del sector. Si apreciamos de edad de 17 años, la barra verde es del año 2011, la barra amarilla, naranja es del año 2017. Estamos perdiendo muchos jóvenes de 17 años que no están asistiendo a la escuela. Eso está por encima de 120,000 para el año 2017. En los de grupos de 16 años tenemos casi 100,000 jóvenes, y si vamos sumando con los datos actuales, con la matrícula que tuvimos en el año 2019, ya suman 1.100.000 niños, niñas, jóvenes que están fuera del sistema. Vamos a hacer algo, me va a disculpar, vamos a hacer un poquito de improvisación. Que se ponga de pie el señor Edwin Moya, el único. Me le buscan ahí un micrófono dinámico, por favor, para que él con su dedito vaya señalando barra por barra, porque muchas veces solo así hay mayor comprensión en el público de frente a frente. Así que unos segunditos nos esperan, por favor, para que el señor don Edwin Moya, en este plasma de aquí, por favor, señor Moya, nos comente esta gráfica. El número y porcentaje de niños fuera de la escuela por edad. Estoy primero socializando estos insumos para después escuchar a la subsecretaria, porque igual don Roosevelt Hernández tiene gráficas con otros datos espeluznantes. Así que, señor Moya. Lo que queremos explicar es justamente es que es importante que por grupos de edad vayamos identificando. Esta es población de 5 años, y aquí esta es gráfica, la barra verde es lo que ocurrió en el año 2011 y la barra naranja es lo que ocurre en el año 2017. ¿Qué nos quieren decir esas barras? Estamos mejorando la cobertura en la población de 5 años dentro del sistema educativo. Y en la medida en que asciende esto, la población de 6 a 11 años debe de estar en primero y segundo ciclo de básica, en lo que antes conocimos como educación primaria. Ahí tenemos números aceptables, digamos, pero todavía tenemos una brecha ahí que nos falta cubrir y que tenemos fuera del sistema. Y cuando se va incrementando la edad de los niños, de los jóvenes, tenemos más problemas de ausencia de niños en la escuela o de exclusión. Es escandaloso, además que entre 2000
Vean la población de 17 años, que entre 2011 y 2017 hay por encima de 40,000 nuevos niños y jóvenes que no accedieron a la escuela. Es decir, ¿y qué son los niveles críticos aquí? Que cuando hay un tránsito desde el 6º grado hasta el 7º grado, que es la edad indicada de 11 a 12 años, por razones de oferta, por distintos factores, la población está dejando de atender la escuela y en la medida que va ascendiendo va también limitándose las posibilidades por exigencias económicas, por distancias del centro educativo, por exigencias socioeconómicas en el hogar que tiene que atender asuntos de trabajo o simplemente porque están perdiendo la esperanza. Veía un video recién que realmente da pena, que los jóvenes, los niños no están apreciando tanto como debieran la escuela y los madres y padres no están haciendo las valoraciones que eso significa. Y digo datos concretos, Renato, mire, la investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas nos demostraron hace unos 4 o 5 años, cada persona de este país que fue a la escuela y pasó al menos 6º grado tiene 14% más de ingreso que los que no fueron a la escuela. Los que se graduaron de la secundaria tienen posibilidades de ingreso de 75% más que los que nunca fueron a la escuela. Y los que se graduaron de universidad tienen posibilidades de ingreso de 102% más. Razón simple, es decir, no pienso solo en pobreza como ese criterio que no identificamos, pienso para cada una de las personas que hoy están en la escuela, para cada uno de los madres y padres que tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Hacer escuela es, y después podemos hablar de la calidad de la escuela, pero hacer escuela significa la oportunidad de tener más ingresos en su vida social productiva. Y aquí vamos a hacer un resumen, porque esta lista que menciono también debe preocuparnos. Entre las muchas razones, que me aburro o que para qué voy a estudiar si después no se consigue trabajo en Honduras. Alarmante. Alarmante. Voy a presentar la nota con el periodista Mario Holanda, que nos resume lo que nos ha dicho hasta el momento don Edwin Moya y además nos revela este dato sobre el que deberíamos de reflexionar con mentalidad propositiva, crítica pero propositiva y constructiva. No, es que me aburro y además ¿para qué voy a estudiar si en este país no se consigue trabajo? En esta reunión, diferentes actores de la sociedad civil demandaron al gobierno acciones inmediatas antes del inicio de las clases para atraer a más de 1.100.000 niños que están fuera del sistema educativo en edades que oscilan entre los 3 y 17 años. Tenemos más o menos 2 millones de niños en la escuela y tenemos 1.100.000 niños fuera de la escuela. Y de esos, cuando los desglosamos por edades, solo en la edad de 17 años tenemos más de 120.000 niños jóvenes que no están en la escuela, que no están cursando el año respectivo. Y eso se ha venido acumulando y no ha habido reacción hasta ahora. La plataforma ciudadana Transformemos Honduras, que aglutina representantes de varias organizaciones de sociedad civil, considera inaceptable que 1 de cada 3 niños esté fuera del sistema educativo por diversas razones, entre las que sobresalen el factor económico y la falta de interés de los padres y de los alumnos. Necesitamos atender a ese 1.000 millones de niños, 1.100.000 que están fuera. Pero necesitamos también atenderlos de la mejor manera con un sistema educativo eficiente, que sea motivador, porque hay una cantidad de jóvenes, cerca del 25% de que están diciendo que no estudian porque no tienen interés absoluto. Un informe que presentará en los próximos días el Observatorio de la Educación de la UPN revela que los jóvenes entre 12 y 16 años consideran que la educación es aburrida y que no les garantiza insertarse en el mercado laboral, razón para retirarse de las escuelas. Por su parte, las autoridades educativas aseguran que agotarán todas las instancias para llevar a los jóvenes a las escuelas y, de ser posible, tocar de puerta en puerta para matricularlos. Esperamos nos acompañen todos los actores para ir casa por casa, puerta por puerta, tocando para que los educandos que no han sido matriculados aún puedan llevarlos sus padres a matricular. Quiero aclarar en este momento también, porque ha habido mucha confusión con el tema
de la partida de nacimiento. La partida de nacimiento no es necesaria, solamente para primer ingreso y reinserción. El informe que presentó este miércoles la plataforma ciudadana Transformemos Honduras también reveló que cada año más de 100.000 alumnos repiten, 85.000 desertan de las escuelas y que cerca de 2/3 partes de los jóvenes entre 12 y 30 años no estudian ni trabajan o solo trabajan. Don Roosevelt Hernández, investigador del Observatorio Universitario de la Educación Nacional y Regional de la Universidad Pedagógica, con otros datos reflexivos para Honduras. Roosevelt. Muy bien. En el observatorio hemos estado presentando información permanente para la Secretaría de Educación y para todos los distintos actores, en el sentido de estar monitoreando el avance de los distintos indicadores. Y ayer lo compartíamos en la plataforma del Transformemos Honduras, lo que está pasando. Me quiero detener sobre todo en el total, en el comportamiento de la matrícula en los últimos 5 años o 6 años. La línea de arriba es el total de estudiantes matriculados en el nivel prebásico, básico y media. Y uno ve el comportamiento desde el año 2014 hasta el 2019, uno ve el comportamiento que ha ido descendiendo regularmente 10.000 estudiantes menos cada año. Sin embargo, en el año 2019 no fueron 10.000, fueron 64.000 estudiantes menos los que se matricularon en el sistema educativo. Demos las cifras totales, Roosevelt, porque de repente la gente no ubica a qué cifras se está refiriendo. Bien. En cuanto a los matriculados. Sí. En el año 2014 teníamos en el sistema educativo público y privado matriculados 2.028.304 niños, desde prebásica hasta educación media. En el 2018, esos 2.028.000 descendieron a 2.018.000. Estamos hablando de 10.000 menos. Pero el año pasado, en el 2019, ya solo tenemos 1.952.686 estudiantes. Un descenso crítico de 65.000 estudiantes menos. ¿Cuál es el futuro? Entonces aquí es donde tenemos la claridad. Entre 3 y 17 años tenemos 1.132.115 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Y eso representa una cifra altísima de 38.9% de la población en edad escolar. Realmente esto es crítico. Por cuanto uno piensa, y dentro de 10 años, ¿qué van a hacer estos millones de niños jóvenes? Dentro de 15 años ya van a ser adultos. ¿Qué va a hacer la sociedad hondureña con esta cantidad de jóvenes? Ahora, ¿por qué están fuera estos jóvenes? La siguiente gráfica nos ilustra un cuadro en donde esta es una encuesta de todo el país que ha estado realizando el Instituto Nacional de Estadística y que en el observatorio lo hemos procesado para presentárselos. En la izquierda aquí tenemos las razones por las cuales los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años no están estudiando y que están fuera del sistema educativo. 2 preguntas claves que quiero presentar. Esto es los que no están estudiando y la siguiente diapositiva va a ser los que están estudiando. ¿Por qué quieren salirse? Entonces, regresemos al anterior. Entonces, los que no están estudiando, quiero que nos detengamos en 2 elementos claves. Esta dice que no están estudiando por falta de recursos económicos. El 38%, 37.9%. O sea, casi 2 de cada 5 niños jóvenes están fuera porque no tienen recursos económicos. Esto es grave. Pero aún más grave es esta que también tengo en color naranja. El 26% de los estudiantes dicen que no quieren seguir estudiando. Simplemente no quieren seguir estudiando porque no encuentran las motivaciones adecuadas para poder estar estudiando.
Vean ustedes, por un lado, y es lo que estaba presentando Mario en el anterior reportaje, las razones. Por un lado, el 39% dicen que no tienen suficientes recursos sus familias y el 26% no quieren seguir estudiando. Esto es algo que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Bueno, ahora veamos la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, este es un estudio que hemos hecho junto con el Consejo Nacional de Educación el año pasado a una muestra de estudiantes de 4 municipios del país: San Pedro Sula, Choloma, Langue y Valle. Y estos son jóvenes entre 12 y 15 años que están dentro del sistema educativo. Estos son jóvenes del tercer ciclo, que posteriormente podrían ir a educación media o no. Y estas son las razones por las que ellos creen que pueden salir si ya no están perdiendo la motivación por seguir estudiando. ¿Y por qué van a salir? Bueno, por falta de recursos económicos, dicen el 60% casi. De los que no están fuera, era el 39% que decían que no estaban estudiando porque estaban fuera. Estos que están dentro, el 60% de ellos dice que pueden salir si piensan retirarse porque no tienen recursos económicos en sus familias. El 19% dice que tienen necesidad de trabajar. Lo mismo, esto está vinculado uno con lo otro. Al no tener falta de recursos económicos, piensan trabajar. Entonces, esta es una problemática social que tiene el Estado y que tiene todo el país. Ya usted, Renato, lo mencionaba en su introducción: 66% de pobres, 40% de extrema pobreza. Ahora, a esos jóvenes que se les consultó también, casi el 20% dice que piensan irse del país. O sea, estamos hablando 1 de cada 5 jovencitos entre 12 y 15 años que están en el sistema educativo, dice que van a salirse porque piensan irse fuera del país. La siguiente diapositiva nos hace ver esto precisamente, estos 2 puntos claves: recursos económicos y falta de empleo. Reunimos a jóvenes, precisamente estos que les consultamos, y les consultamos por qué están queriendo pensar eso o están pensando eso. Miren un comentario de un joven de un grupo focal allá en Langue. Yo lo voy a leer, Roosevelt, porque hay que hacer ajustes en la luz para no tener esos lamparones en la pantalla. Aquí está bien, excelente, gracias, producción. En mi casa ya me dijeron la verdad. No pueden, pues, no me pueden seguir apoyando para que saque mi bachillerato. Ellos ya se sacrifican, pues, para que yo siga estudiando hasta hoy. Un alumno de Langue Valle. Uno de Nacaome. Mire que mi hermana se graduó hace 3 años de bachillerato y buscó trabajo, pero nada de trabajo que consiguió. Y más bien ahora tiene un niño que es mi sobrino. Por eso yo no quiero seguir estudiando, porque de nada sirve, no hay trabajo. Para nada estudia uno. Ve la crisis, 2 puntos que están planteando. Recursos económicos, ya no tienen disponibilidad en sus familias. Y por otro lado, no tienen esperanzas porque están viendo que sus familiares no están encontrando trabajo. Entonces, ¿qué queda? La última diapositiva que quiero presentar es algo precisamente de esa búsqueda de recursos para poder sobrevivir, ya ni siquiera tanto para seguir estudiando, sino para sobrevivir. Ellos mencionan, bueno, se les consultó que si en sus hogares están hablando de que hay que emigrar para trabajar. Miren la introducción: frecuencia con la que se habla que hay que emigrar para trabajar, porque ya están viendo que sus familiares no encuentran. Y estos jóvenes, si uno lo ve, el total en la muestra, 50%. el 50% están hablando en sus casas, a veces, casi todos los días y todos los días, de que hay que emigrar. ¿Qué desafío fuerte tenemos como país? Generar recursos económicos para tener a las familias. El Estado, el gobierno, debe generar
o debe encontrar, así como encontró, que es algo muy bueno y yo quiero destacarlo, encontró 1.000 millones para incrementos salariales a 55.000 docentes, 55.000 personas que trabajan en la docencia. Encontró 1.000 millones. Pues así puede encontrar otros 3.000 millones para poder insertar el 25% de los del 1.100.000 de niños que están fuera y que ya no estén pensando en migrar, que les estemos proporcionando espacios, merienda, que les estemos proporcionando útiles escolares, que les estemos proporcionando entrenadores de fútbol, de arte. Eso hace atractivo, eso es formación, eso es lo que necesita el país. De lo contrario, ya estas estadísticas, y ahora es más crítico, quiero apuntar esto. Hace unos años, pues voy a mencionar que indirectamente los gobiernos se beneficiaban al generar migración por parte de los hondureños. ¿Por qué? Porque dentro de un tiempo las remesas hacen sostener y dinamizar la economía hondureña. Sin embargo, ahora, ¿qué va a pasar con estos países seguros? ¿Qué va a pasar con esa población de miles de hondureños que se están yendo? ¿Y qué va a pasar con estos jovencitos en el cual sus casas están pensando que hay que emigrar? En el cual el 26% está perdiendo el interés por estudiar y que tienen enormes dificultades para poder estudiar. Estos son los desafíos que tenemos y que vamos a hablar de algunas propuestas de acción para poder incrementar interés y para poder encontrar los recursos. Por eso es que decimos, esto es inaceptable ya. Hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años, estamos todos los años repitiendo esto y el presupuesto general de la República destinado a educación, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, no ha incrementado. Entonces no hay interés. Muchas gracias, Roosevelt. Ya vamos a tener los comentarios de la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar, y yo remato esta participación tanto de la ASJ como de la Universidad Pedagógica Nacional con esto que pasó antenoche, porque salieron los primeros grupos de migrantes y ayer salió el grueso de migrantes. Para los que afirman que estas caravanas es manipulación política, esto que nos han narrado hoy Edwin Moya, Roosevelt Hernández, Carlos Hernández, es la mejor demostración por qué la gente huye de Honduras. Y lo digo de la manera más auténtica, más real y objetiva, sin sesgo político. Es la mejor demostración, esto que estamos viendo, del por qué la gente se va, de por qué vemos niños, de por qué vemos jóvenes y decimos están manipulando a estos jóvenes. Estas son las razones que las resumimos aquí con la periodista Zulma Tomás. Cargando mochilas, bolsas, un tanto abrigados y la mayoría con calzado algo cómodo para soportar las largas horas de camino, así como con grandes esperanzas de llegar a tierras norteamericanas. Así salieron muchos de los compatriotas que minutos antes de las 4 de la mañana partieron de la gran central metropolitana en una caravana que de las palabras pasó a los hechos. Anoche partió un primer grupo por la frontera con Corinto. Hoy se sumaron más, mientras otro grupo se encaminó a la frontera de Agua Caliente en el occidente del país. Algunos no llevaban ni una hora de camino y ya en el rostro de don Nelson, originario de Juticalpa, se reflejaba el cansancio. Lo primero, no hay trabajo, entonces es una decisión que no podemos vivir. Pues vamos a esta decisión. ¿Con cuántos miembros de su familia? Somos 6 los que vamos. Jesús partió con toda su familia, al igual que muchos otros que en sus brazos o coches cargaban a los más pequeños de sus hijos. Dicen que se van confiando en Dios. Vamos con Dios no pasa nada, ¿me entiendes? Vamos con Dios y con nosotros no tenemos miedo, ¿me entiendes? Porque no le debemos a nadie,
Esto pasó cerca de las 11 de la mañana en la frontera de Corinto. Algunos de ellos no portaban documentos y buscaron vías alternas para cruzar a Guatemala evadiendo el trámite en la oficina de migración. En la zona hay fuerte presencia policial y representantes del Comisionado de los Derechos Humanos investigan un incidente que se registró contra varios migrantes que al intentar cruzar la frontera aparentemente fueron gaseados por la policía. Fue en el momento que intentan cruzar la frontera de un extremo a otro que se dio el percance. Hacer un llamamiento, ¿verdad?, para el respeto de todas las personas, puesto que el derecho a migrar es un derecho humano y salvaguardar la vida, ¿verdad? Recordemos que andan niños, andan mujeres, andan personas de la tercera edad. En el caso de los que están pasándose en lo de la caravana, pues se revisa que la documentación es la adecuada, portando su tarjeta de identidad o en el caso de los menores de edad su pasaporte y se le da la salida respectiva. Y eso pasó con José, un poblador de Peña Blanca que ante la falta de trabajo se ha sumado a la caravana, dejando a sus 5 hijos a cargo de la abuela. Ya no aguanto la situación aquí no hay esperanza de nada y es mejor, pero tampoco no voy a poner a riesgo a mis hijos tampoco, agarrar para acá. Mejor arriesgo yo que uno solo agarra para donde quiere. Pues. Mientras José pasaba territorio guatemalteco, Nancy, quien salió anoche en el primer grupo, retornaba a Honduras. Es la segunda ocasión que intenta irse. Lo hace porque su niña de 3 años, a quien cargaba, padece microcefalia y cree que en los Estados Unidos encontrará un mejor tratamiento y trabajo para ella. Sí, tratamiento y por las terapias. ¿Qué pasa aquí en Honduras? ¿No te las han dado o qué? Sí, pero me dificulta. Por lo mismo, por el trabajo, porque a veces mi marido tiene, él es soldador, a veces tiene y a veces no tiene, ¿me entiendes? Sí. Y allí quedó, no muy convencida de quedarse en el país, sobre todo porque a medida pasaban las horas, más hondureños llegaban a Corinto para reunirse en grupos y emprender la travesía desde aquí hacia los Estados Unidos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a... Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Es lo que nos estamos preguntando muchos hondureños luego de los resultados que nuestros panelistas nos han presentado. Tenemos comentarios que nos llegan a Facebook sobre lo ya discutido. Dice Mac García, el Estado ha fracasado en todo: educación, salud, oportunidades de desarrollo o empleo, hasta la esperanza. Cuando sea obligatorio que las autoridades envíen a las escuelas públicas a sus hijos, será el despegue de la educación. Los niños son enviados a trabajar, a cortar café o pedir en las calles y preguntan por qué la gente huye. Tiene razón Pacheco al decir que gente sin escrúpulos es la que obliga a la gente a irse. Empieza desde el presidente esa gente. Jorman Martínez dice, anduve dando capacitaciones y algo que se mira en los jóvenes es que hay mucha falta de motivación. Además de ver maras y pandillas dentro de los colegios, los jóvenes con los teléfonos se lo creen que lo saben todo. Cultura, falta de lectura, bueno, tantas cosas que se puede decir. Esto es un poco de lo mucho que sucede en este ámbito. También Jorge dice, en mis tiempos el cipote que no quería estudiar lo mandaban a la Chiri. Conocidos casos personalmente y ahora están trabajando bien de profesionales universitarios. Reinaldo Escobar dice, la educación es parte integral para desarrollo económico y humano. Lamentablemente nuestro sistema político no lo toma de esta forma. Priva más el interés de tener una población necesitada, enferma e ignorante que se pueda manipular fácilmente a través del populismo y desinformación mediática. Y ahí no es priva, sino que prima con M. Prima más el interés. Dice que es cosa diferente, significado diferente. Vamos. Dice que saldremos del subdesarrollo cuando tengamos conciencia y despertemos del letargo en el cual nos tienen inmersos la clase política gobernante. Jorman dice, ¿cómo vamos a tener una educación de primer mundo si el gobierno prefiere comprar un buque de miles de millones de dólares? Es irrisorio si esperamos algo. La verdad, en Honduras no hay esperanza. La única forma es una reestructuración de la clase política. Tenemos un caos social, no hay fomentación de la lectura. Los jóvenes ahora en día se creen que lo saben todo. Hay un montón de factores que hacen que la educación no sea buena.
Y otro comentario dice, y los colegios de Honduras ya manifiestan que no hay cupo, madrugaron, se desvelaron durmiendo en los colegios solo para decirle hasta en febrero no hay matrícula. Un irresponsable completamente este ministro de Educación, débil, mal negociador con esos dirigentes magisteriales. Se necesita un Marlon Escoto en esa secretaría. Y un último comentario, David, esa cuenta que se llama David Trump dice, la educación pública tiene que ser excelente y gratis, pero lastimosamente acá en Honduras uno hace el sacrificio de graduar a los hijos, pero de nada sirve porque no hay trabajo en este país. Al menos que sea político, puede conseguir un trabajo. Bueno, esa es la percepción que tienen los hondureños sobre el sistema educativo y en general pues con los problemas de Honduras. Por eso hacemos esta pregunta y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Continuamos. Se incorpora al panel de Frente a Frente doña Inés Martínez, gerente del programa técnico de Visión Mundial, está en el extremo derecho del set. Bienvenida, doña Inés, ya estaremos con ustedes. Gracias por compartir. Es momento de escuchar a la subsecretaria de Educación Pública, la señora Gloria Mengíbar, para hacer unas valoraciones de estos datos que nos han compartido hoy. Transformemos Honduras a través de la ASJ y del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Viceministra. Muy bien, gracias por darnos la oportunidad. Creo que es necesario hacer un programa para que la Secretaría de Educación exponga todas las estrategias que tiene en el marco de la planificación estratégica institucional, con quienes hemos trabajado acá, los compañeros que estamos en este panel. Y justamente es donde se establecen metas para ir abordando este tipo de desafíos. Cobertura, calidad, acceso con equidad e igualdad de oportunidades para los jóvenes de Honduras es justamente los grandes desafíos que tiene el sistema educativo. Y nótese que digo sistema, porque cuando hablamos del sistema educativo hondureño hay que verlo en el contexto nacional, regional e internacional. Estos informes que nos presentan ahora no son desconocidos para nosotros y justamente son insumos que corresponden a la base con la cual partimos para poder hacer esa planificación estratégica. En esa planificación ya establecemos metas a las cuales el país puede llegar de acuerdo a las condiciones que tenemos en el contexto. Y véase que dentro del informe de los factores asociados para que tengamos esa baja cobertura, ese bajo nivel de acceso, la mejora de la calidad que estamos procurando en el sistema educativo, es justamente una de las barras más altas, el tema económico. ¿Cómo aborda la Secretaría de Educación y el gobierno en sí esta situación justamente para el sector educativo y valga decir para los 3 niveles que atiende la Secretaría de Educación en el nivel prebásico, básico y medio? Estamos conscientes que existe una baja cobertura en el nivel prebásico, tenemos una muy buena cobertura casi universal en los 2 primeros ciclos, primer ciclo y segundo ciclo, un poco mejor en lo que es el tercer ciclo y tenemos también baja cobertura en el nivel medio. A estos 2 niveles, a los cuales apunta el sistema formal de educación, es justamente donde le estamos apostando. Y voy a hablar del nivel de educación prebásica. El nivel de educación prebásica es como el cimiento de una casa. Ese nivel debe de ser atendido no solamente de 3 a 6 años, sino que también tiene que alinearse con la educación inicial, que es de 0 a 3 años, en donde hemos tenido políticas educativas bastante débiles. Y ese nivel educativo, legalmente la Secretaría de Educación no tiene un mandato para poder atenderlo. Sin embargo, necesitamos ese alineamiento de contenido curricular para saber cómo llegan los niños al primer grado de educación prebásica. Este año nosotros estaremos abordando este nivel de educación prebásica con un proyecto con fondos de Banco Mundial muy fuerte, porque consideramos que la educación prebásica es fundamental para darle continuidad a la trayectoria educativa del estudiante. ¿Por qué decimos esto? Porque es en el nivel en donde se le motiva al estudiante para que pueda continuar sus estudios por los siguientes ciclos y los siguientes niveles. Si no desarrollamos en este nivel prebásico esa capacidad y esas competencias, habilidades psicosociales, cognitivas y motoras,
el estudiante va a tener un fracaso en los siguientes ciclos. Y véase usted que ya lo revelan los informes. Tenemos problemas en ese salto al primer grado, de tercer grado a cuarto grado, de sexto grado a séptimo grado. Y es ahí justamente donde hay bastante ausentismo y deserción. Entonces tenemos que trabajar y atacar de manera integral toda esa situación. Pero la base, la educación prebásica, es fundamental para ver el éxito de la trayectoria educativa en un estudiante. ¿Cómo abordamos también el tema de educación media? Y son justamente esos jóvenes que estamos hablando de 12 a 17 años, en donde encontramos esta gran cantidad de estudiantes, y valga decir también que el bono demográfico que estamos recibiendo ahora de la juventud es una situación que ha ido creciendo año con año, y hemos de habernos preparado justamente con mayor anterioridad para poder darle atención hoy en día justamente a esta población que tenemos en situaciones críticas. Y no aprovechamos el bono demográfico, estamos perdiendo ese bono demográfico. Exactamente, y yo les mencionaba como sistema, porque aquí no es una cuestión de que la Secretaría de Educación tiene la varita mágica para poder solucionar los problemas, es un abordaje integral en donde el gobierno, sectores de servicio de la sociedad civil, nosotros somos parte de la sociedad civil, y desde luego nos preocupa esta situación y queremos atenderla con la mayor celeridad posible. El compañero mencionaba algo, tener en la agenda esa prioridad de la educación para poder atender esta problemática. Si bien es cierto, hemos venido hablando durante años de cómo atenderla, ahora es cómo como Estado podemos abordar esta problemática e insertar estrategias que verdaderamente vengan a disminuir la situación de falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes que hoy tenemos. Pero esto lo venimos arrastrando de décadas atrás, y por eso es que vemos que del 2018 al 2030 abordamos esta situación con un plan estratégico integrado por todo el sector educativo. Aparte de esto, los informes de la UNESCO también, y en esa agenda del 2015 al 2030, ya nos proponen estrategias de países que tienen éxito en el sistema educativo y cómo esas experiencias exitosas pueden trasladarse a países en desarrollo como el nuestro. Y por eso decía que había que ver a Honduras en el contexto de la región centroamericana, porque no es una realidad solamente de Honduras, es una realidad que abordan países centroamericanos y las de Latinoamérica, que estamos incluso trabajando en el marco de la SECSICA, el abordaje de la primera infancia y el abordaje de lo que es la educación prebásica. Entonces son estrategias de largo plazo que de pronto no se van a ver, y de inmediato todo ese crecimiento y la baja de indicadores como el de deserción, reprobación y repitencia, y subir los indicadores de rendimiento académico. Este año hemos tenido una leve mejora en el tema de matemáticas. En el tema de español, a pesar de tener estrategias de intervención muy fuerte con el acompañamiento de cooperantes como USAID, por ejemplo, de Lectores a Líderes, vemos que sí hemos mejorado un poco en el nivel de debe mejorar, de insatisfactorio, pero la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de debe mejorar. Eso significa entonces que con estos informes, con estas estadísticas y con todas estas investigaciones, son insumos que nos permiten a nosotros reorientar estrategias en nuestra planificación para poder ver cómo disminuir de alguna manera la falta de acceso con equidad y igualdad a nuestros jóvenes en Honduras, desde la educación preescolar hasta el nivel medio, y sobre todo la situación más crítica la tenemos en el nivel medio, en donde los jóvenes han perdido el interés por estudiar. Y véase también que hay oferta de centros educativos, y algunos padres de familia, aún teniendo la oferta cerca de su casa, no matriculan. Carlos, el bono demográfico ya lo perdimos. El 2030 está a la vuelta de la esquina, solo faltan 10 años. Cuando en el 2008 se habló de esto, yo recuerdo cuántos programas de bono demográfico,
aprovechar a esa juventud económicamente activa. Estamos ya en el 2020, han pasado 12 años y la cuestión se empeora. Segundo, y lo que le voy a decir, se lo digo porque me nace del corazón, se lo digo con sinceridad, me gusta cómo habla. Me parece que estoy hablando con una persona que no es ignorante. Pero este mensaje lo escuché hace 10 años. Este mensaje lo escuché hace 20 años. Y miren dónde estamos. Estos datos que hoy se han presentado son datos que nos revelan que se ha empobrecido el nivel educativo nacional. Se lo digo con toda franqueza, me gusta cómo habla. Sé que no estoy con una ignorante, sino con alguien que diagnostica y entiende la problemática. El problema es que desde hace décadas vengo escuchando lo mismo y cada década, aquí Carlos lo corrobora, hace 10 años estuvimos aquí tenemos datos peores que los que teníamos hace 10 años, Carlos. Totalmente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Totalmente. No, es cierto, tenemos, y nosotros lo decíamos, tenemos sobrediagnosticado el sistema y el problema. Y creo que quiero rescatar lo que decía la subsecretaria, es un tema de Estado. El Estado no ha priorizado el tema de educación. O sea, aquí hemos venido reaccionando a las crisis y lo estamos viendo recientemente. Un grupo de hondureños, porque hemos venido trabajando en esto, pero se genera una crisis y entonces hay la intención de mantener la gobernabilidad y ya lo decía Roosevelt, el Estado, el gobierno encontró 1.000 millones para el aumento de los salarios de los maestros. Está bien que se aumenten los salarios, pero necesitamos 3.000 millones y nosotros estamos diciendo para ir incorporando por lo menos el 25% de ese 1.100.000 estudiantes. Y el tema aquí es que, y lo decía el ministro, vamos a ir casa por casa, pero el tema aquí es que necesitamos por lo menos 30.000 maestros. 40.000 maestros. 40.000 maestros para que puedan atender, en un promedio de acuerdo al número que tiene, para que puedan atender a este 1.100.000. Pero también, y tenemos una gráfica ahí, tenemos que buscar mecanismos como eficientamos, porque hay una realidad de pobreza en el país. Exacto. O sea, necesitamos dinero y no lo tenemos. ¿Cómo logramos hacer más eficiente el sistema? Y en ese sentido sí hemos estudiado experiencias en América Latina donde nos dicen que están siendo más eficientes que nosotros. O sea, nosotros podríamos hoy lograr más y tener más cobertura con lo que tenemos, si tan solo buscáramos las estrategias. Entonces, yo creo, y esa es la intención nuestra, la intención es ver cómo logramos y estamos dialogando con distintos sectores para que busquemos los mecanismos de presión y para priorizar esto. Mire, yo veo el Congreso Nacional y recientemente se aprobó el presupuesto y hay muchas expresiones de protesta y todo, pero el tema de educación sigue ausente. O sea, ¿cuándo vamos aquí a generar un movimiento genuino para decir el futuro de Honduras está comprometido? Usted lo dice, se nos fue el tema del bono demográfico, ya, o sea, ¿qué vamos a lograr si no se ha articulado por más esfuerzos? Han habido programas desde la Secretaría, somos testigos que han habido intenciones, pero al final no se ha logrado hacer algo de manera integral, con la participación de todos. Pero bueno, el tema aquí es que no podemos seguir y por eso nosotros lo que planteamos ayer es inaceptable y queremos, por favor, y yo quiero aprovechar esto para que la sociedad y todos los grupos, es inaceptable que 1.100.000 niños queden fuera del sistema y tenemos que seguir insistiendo hasta que encontremos los mecanismos como Estado para priorizar esto. Cierro este segmento otra vez con la subsecretaria de Educación, Gloria Menquíbar. Justamente, y el compañero decía, tenemos que encontrar los mecanismos como Estado. Y lo vuelvo y repito, hemos trabajado juntos en esto. Es la primera vez que el sector educativo tiene un plan estratégico, en donde
reúne todos los esfuerzos de aquellas instituciones que tienen en su agenda el tema educativo. ¿Cuándo comienza esta iniciativa? El 2018. Y ese plan estratégico es del 2018 al 2030. Esperamos entonces que con la participación de todos los actores y sectores, porque ellos son parte de este plan estratégico, podamos abordar de manera gradual esas metas que tenemos fijadas para poder atender a esta población. Hemos iniciado 2 años y nótese ahí una de las situaciones que presentaba el doctor Rubel, es que la barra de la situación económica, los compañeros hablaban de no ha aumentado el presupuesto para el sistema educativo. Aquí tenemos una situación que aclarar y es que de pronto se ven los fondos asignados a la Secretaría de Educación, pero tenemos programas de gobierno que atiende la CEDIS a través de la dotación de uniformes, de mochilas, de zapatos, de bono, el programa Beca 2020, por ejemplo, también que no es un programa de años atrás, de décadas atrás. Estamos atendiéndolo ahora las necesidades económicas justamente para poder velar porque jóvenes se inserten al sistema. Y luego tenemos también la otra Secretaría SEDECOAS que invierte gran cantidad de recursos en el tema de infraestructura escolar. Y por otro lado, a través de la Secretaría de Gobernación también los alcaldes municipales están obteniendo este año, justamente 2020, muchos recursos para poder invertir en infraestructuras y en necesidades que tiene de manera inmediata los centros educativos a nivel local. La participación de los alcaldes municipales en el sector educativo es fundamental. La Secretaría de Educación está compartiendo ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de indicadores que nos dan esta información desde el nivel de municipio, y le decimos al alcalde, esta es la cantidad de población que usted tiene en el municipio en estas edades, esta es la cantidad de gente que usted tiene dentro del sistema educativo. ¿Cómo hacemos un plan de desarrollo municipal para que los que no están en el sistema entren en el sistema? Y no atender la solicitud del político para que vaya y le repare el techo o le repare el techo de la cancha o la cancha, sino que repare realmente las aulas donde está la necesidad para crear condiciones pedagógicas y hacer ambientes más atractivos a los escolares. Justamente una de las situaciones por las cuales se retiran es porque dicen el sistema educativo es aburrido, estar en las aulas es aburrido, no hay ambientes pedagógicos atractivos. Estamos llevando a cabo una iniciativa con cooperantes internacionales para ponerles diferentes disciplinas de deporte a los centros educativos, porque hemos notado que una de las cosas que llama la atención a los niños y a los jóvenes es que le puedan enseñar una disciplina deportiva en los centros educativos. Es parte de este plan estratégico que estamos llevando a partir del 2018. Bueno, que ojalá de resultados, porque uno lo que quiere es programas que den resultados indistintamente el color del partido que esté gobernando el país, pero hemos caído tan bajos en resultados de educación que a pesar de los esfuerzos hay una realidad que contrasta con todo eso, es la gente que sigue yéndose, la gente sin cobertura, que es la realidad, esa es la realidad. Y yo quisiera en ese tablero, si Honduras fuera un tablero de ajedrez, a mí me gustaría identificar cuál es el movimiento, los movimientos que nos hacen falta para traducir en beneficio esa ayuda de la cooperación internacional. Si ha habido cooperación internacional para Honduras, es en educación. Totalmente. Ahí la cooperación internacional ha invertido miles de millones de euros en educación, y la realidad que vemos es esta. Crece el número de cipotes que no van a la escuela y de jóvenes que, como no van a la escuela y no encuentran qué hacer aquí, huyen del país. Es esa la realidad vigente, que contrasta totalmente con lo que usted nos narra, pero yo estoy claro que algo se debe hacer y sé que están haciendo para tratar de reducir esa brecha, porque caímos bajo estos 2018, estos resultados que tenemos abruman. Es correcto, asustan. y nos preocupa. Vamos a la pausa.
Visión Mundial también tiene una visión de la juventud de Honduras y la educación, y la escucharemos después de los consejos comerciales, en que volveremos a gráficas sensitivas que nos presentarán aquí don Roosevelt Hernández y don Edwin Moya. Pero antes, por favor, quisiera que Jennifer me compartiera rápidamente los mensajes del público antes de ir a la pausa, señorita Girón. Renato, lo que le comentaba para compartir con los usuarios, con los televidentes, más que todo también son algunos datos de cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza en algunos países de América Latina. Un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico difundido por BBC Mundo señala que los niños de esta generación deberán esperar más de 300 años para salir de la pobreza, en este caso de Colombia, pero dice que el informe incluyó a más de 20 países de diferentes partes del mundo. Claro que no incluyó a Honduras, pero explica que la movilidad social se estancó y la desigualdad se incrementó en la última década. Este es el caso de Colombia, donde un niño espera 11 generaciones para salir de la pobreza, mientras que en Brasil y en Argentina serán 9 y en Chile 6, en Dinamarca serán 2, Finlandia 3 y en Estados Unidos 5. En estas mismas declaraciones, la directora de esta organización dice que este panorama es decepcionante y el problema es que ha habido un crecimiento excepcional de la riqueza, pero vemos al mismo tiempo cómo hay familias que siguen atrapadas en la pobreza o en trabajos informales de mala calidad. Como le digo, este es el dato que compartimos a los hondureños, porque en Colombia se necesitan al menos 11 generaciones para que los niños salgan de la pobreza, y ya pues podemos tener un punto de partida para saber más o menos cuánto sería en Honduras. Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Es la pregunta que les hacemos. En 300 años, habrá un poquito de igualdad, hombre, 300 años. ¿Cuántas generaciones de mis descendientes habrán pasado? Yo, polvo, 300 años, 9 millones de personas, más de 112,000 kilómetros cuadrados. No nos podemos gobernar, no podemos mejorar. Para mí es lo inaudito. Con 2 océanos, con ríos, con valles, con montañas, 9 millones de personas comparados con los 1.000 millones de China. Casi los 1.000 millones de la India, más de 1.000 millones, la China más de 1.000 millones, y nosotros solo 9 millones, con tanto territorio, y no podemos ser diferentes. Inaceptable. Es inaceptable. Miren, ahí, que vengan los cientistas. 9 millones, 112,000 y pico de kilómetros cuadrados, ríos, mares, valles, bosque. Es el colmo que no hayamos podido gobernarnos y tener un mínimo de vida digna para todos. Porque aquí son unos poquitos los que tienen una vida así digna, si los medimos desde la perspectiva de ingresos y de educación. Aquí son unos poquitos, son contados, son ciertas familias. El resto aquí vive, ahí están las estadísticas, en pobreza general o extrema. Vamos a la pausa, pero es que el programa es justamente para hacer autocrítica y además proponer cómo salir de esta Honduras honda en que nos encontramos hoy. Regresamos. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico. Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Esa es la pregunta que nos hacemos en el programa, y tenemos comentarios de hondureños que nos escriben a Twitter. La señora Sonia dice que la gravedad del caso es que los jóvenes no estudian porque sus padres son indiferentes y no los motivan. Mas, sin embargo, piensan emigrar a Estados Unidos y si logran entrar trabajan de lo que sea, y aquí no quieren trabajar y los explotan. Y allá los trabajos no abundan para los ilegales. Lelis dice que tendremos un mejor país cuando la educación y la mejora de sus competencias sea la aspiración de cada ciudadano. Cuando el gobierno entienda que la sociedad demanda servicios públicos e infraestructura de calidad. La política en Honduras es la corrupción por antonomasia. Dice también, me pregunto cómo hizo Costa Rica o Chile para tener un sistema de educación de primer mundo. Viajen y aprendan de otros que ya pasaron por donde asustan. Desde hace más de 15 años vengo escuchando la misma retórica.
Explíqueme, Renato, ¿cómo le hacemos para aspirar a una mejor educación si todavía en pleno siglo XXI tenemos escuelas como el CEB José María González Rosa, en tremenda precariedad dentro del casco urbano de San Pedro Sula, nula gestión pública y desidia por mejorar? Y nos envía una fotografía, ustedes ahí ven los techos pues que ya están cayéndose. Dice también Ever Ariel Núñez, para que Honduras sea un país del primer mundo tendrán que pasar mínimo 50 años para que esta sociedad actual de los parásitos gubernamentales, del ocio, corrupta e indiferente desaparezca y venga una nueva sociedad con otros valores ideales. Así Honduras cambiará. 50 años, dice Ever Ariel. Dice Alan Ay Renato, dice, están viendo y no ven. Uno de ellos es falta de valores y educación en los hogares, falta de empleo y políticos corruptos todos. Y todavía nos quieren dar a tol con el dedo haciéndonos creer que Honduras es la Suiza de América, según Eval, Lisandro y otros más. Seriedad, por favor. Y tenemos un último comentario, dice ese usuario Glenn. Cada hondureño graduado, ya sea en una rama técnica o nivel superior, debería recibir directamente un capital semilla que le permita emprender, sea un proyecto de beneficio social o algo parecido. Eso no debe ser menor a 1.5 millones de lempiras. Parece algo loco, dice, pero no. Es dinamizar la economía, incentivar la educación, sacaría a mucha gente de la pobreza. A fin de cuentas, mucho más dinero se roban. Mejor entregarlo directo sin ONGs ni intervención gubernamental. Esas son algunas de las propuestas también que envían los hondureños sobre el tema de esta mañana y la pregunta que nos hacemos. Y con estos pobres resultados de la educación, ¿cuándo seremos país de primer mundo? Y un puntito clave, así narrado brevemente por Roosevelt Hernández, sobre este plan de 2018-2030. El PES. El PES, que nos hablaba la subsecretaria de Educación, doña Gloria Mengíbar. Ya pasan 2 años, ¿verdad? Son 12 años, ya pasan 2 años. Y en estos 2 años debieron invertirse, doctor Roosevelt, por favor. Bueno, en estos primeros 2 años. Sí, en el 2019 se debieron invertir 3.000 millones nuevos para poder echar a andar las líneas de acción planteadas en el plan estratégico del sector educativo. Y este año está presupuestado 5.000 millones, es decir, un acumulado de 8.000 millones para las líneas de acción planteadas en el plan estratégico. Pero lo que se ha reflejado en el presupuesto aprobado por el Congreso de la República y enviado por la Secretaría de Finanzas es que no hay un incremento de nada del presupuesto en educación en el 2020 respecto al 2019. Entonces, ¿dónde está el plan estratégico? El plan estratégico necesita financiamiento y ahí está planteado. No hubo nada. Pero por otro lado, quiero apuntar que en el plan estratégico está propuesta una línea de acción que es extender o ampliar la cantidad de centros educativos con la jornada extendida, con una jornada extendida de verdad. En 11.000 nuevos centros está planteado que debe haber jornada extendida. ¿Qué pasó el año pasado? Se aprobó el plan estratégico oficialmente el 9 de abril, en mayo se eliminó esa línea de acción. Y el plan estratégico sigue diciendo eso. Se fueron a huelga, protestaron, vinieron acá y al final... Que se ha hecho un esfuerzo enorme de 2 años para hacer un plan estratégico, con líneas de acción y con presupuesto claro. Ni el presupuesto se está cumpliendo y ya las líneas de acción se están echando a la borda. Y ya estamos en el 2020. Ya estamos en el 2020. El otro año se necesitan 6.000 millones nuevos. ¿Qué va a pasar? O sea, entonces, si no hacemos búsqueda, coordinación y ejecución de estos fondos, olvidémonos de esas metas de país. O sea, por muy bonito que tengamos un plan estratégico, o sea, ya este año no se está reflejando en absoluto un mínimo interés por el plan estratégico. No hay recursos planteados para eso. Entonces estaremos en el 2030 con doña Gloria Mengíbar aquí lamentándonos por ese círculo vicioso. Ahí está bien claro, Ya van 2 años de ese plan estratégico y no tenemos la inversión que dijimos ni lo otro que mencionaba Roosevelt. Justamente. Permítame hacer un comentario sobre esto. El día de ayer justamente teníamos una reunión con la primera dama en donde buscamos las estrategias de articulación con otras secretarías de Estado y justamente en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 3.000 millones para abordar
los programas sociales como los que ya les vengo mencionando, de uniformes, de mochilas, de zapatos, de bono y becas en el programa 2020. Esos 3.000 millones que de pronto se venían dando estos años atrás, pero de manera desarticulada, es decir, sin contar con las estadísticas de educación y abordando aquellos municipios y centros educativos donde presentan menos o indicadores bajos en el tema de reprobación, deserción y ausentismo y repitencia. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora con estas secretarías, con estos programas? Articulando para que el bono, la beca, los uniformes, la alimentación escolar llegue justamente donde tenemos este tipo de indicadores. Esta estrategia de articulación nos va a permitir que esos fondos lleguen justamente a esos niveles de pobreza y de hecho hay indicadores específicos que estamos abordándolos para ver si este o el otro programa están apuntando a indicadores del índice de pobreza multidimensional. Hay toda una evaluación y monitoreo a través de la Secretaría de Coordinación de Gobierno para poder estimular a los padres de familia a abocarse a matricular a sus hijos en primera instancia con una campaña de matrícula que ha iniciado ya centros educativos que están ya matriculando y a partir del 1 de febrero inauguración de clases y paralelamente durante todo el año, no importa el mes en que llegue el estudiante, este estudiante va a tener que ser aceptado porque ahora tenemos la herramienta de protocolo de inserción y reinserción educativa que desde el centro el docente ya sabe paso a paso qué debe de hacer para poder insertar, nivelar y dejar en el centro educativo y no obstaculizarle la educación a ningún niño, a ningún joven que quiera estudiar. Doña Inés Martínez, sus valoraciones desde la perspectiva de visión mundial con la juventud y la educación en Honduras. Bueno, estamos tocando un tema crucial, importante. Ya lo hemos analizado desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de desarrollo, sociopolítico. Ahora quisiera yo enfocarme en qué estamos afectando en el desarrollo del niño como tal. Cuando decimos, y se dice, y todo el mundo lo dice, y usted lo recalca muy bien, la educación es un derecho. Pero cuando hablamos de que 2 millones están en el sistema y 1.100.000 están excluidos, estamos hablando de un incumplimiento del derecho básico, fundamental de la niñez. ¿Por qué? Porque estamos pensando a veces que el niño podría ser que se capte en la primera infancia como cuando ya tenga 10 años o 14 años y que con un plan de atención ya se cubrió y no es así. O sea, quiero poner en el tapete que el desarrollo del niño es evolutivo y obedece a una concadenación de funciones cognitivas, psicomotrices. Si no se abarca adecuadamente en la edad, usted ya tiene un déficit. Por lo tanto, cuando vamos a abarcar la atención educativa a estos niños, debemos de pensar qué tipo de pedagogía debemos usar para atención, no solamente del año escolar al que corresponde, sino de todo el déficit que no pudo tener durante los años ausentes del sistema. Insertas a un niño de 12 años al sistema, no es un analfabeto porque te dicen que de analfabeto es de 14, sin embargo, todo el mundo se va a burlar cuando esté en primer y segundo grado. Además del bullying y el aspecto en su identidad, porque estamos hablando de que está en formación, eso afecta directamente su identidad. Al tener una mala percepción del mismo, ¿qué ciudadano esperamos? Entonces, si se da cuenta, es todo un problema de cómo dar respuesta adecuada. Consideramos por eso en el mundo entero el enfoque de derechos. El enfoque de derechos es justamente basado en lo que el niño necesita en el tiempo, a la edad pertinente. Entonces, eso hay que ponerlo muy en claro. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo a nivel de país por cumplir los derechos, sabemos justamente de que hay iniciativas, pero creo que, como hemos dicho, es inaceptable y debería declararse, si no bien emergencia, porque la palabra asusta, pero sí urgencia en atender, en hacer un plan
articulado de abordaje donde se contabilice para cerrar esa brecha. Abordamos 10% este año, sabemos que el otro año no debería de contabilizarse esos niños. Y metodologías hay muchas. Cómo tomamos esas metodologías que se han desarrollado, nuestra organización y otras, en el tema de cómo tratar a esos chicos. Lindos, preciosos, ¿qué hace falta? La decisión y el cómo monitorear que se esté desarrollando. Claro. ¿Cómo vamos a hacer realmente para saber que el otro año Pedrito, que estaba allá, y Juanita, que estaba en el otro lugar, están allí en el sistema y continúan? Y pudimos darle una atención plus para cerrar la brecha y pueda aprender. Hay niños que en cuarto o quinto grado no leen comprensivamente, leen de paporreta, y usted le pregunta ¿qué están diciendo? Y le va a decir, no entendí. Terminan sexto y no entendieron. A eso se refiere cuando la licenciada Gloria dice, estamos en comprensión lectora en nivel aceptable solamente un 45% aproximadamente. Estamos cargando con eso a lo largo de años. Cuando ese chico o esa chica vaya a la universidad, no es que se subsanó. Entonces usted dice, ¿por qué no se analiza? ¿Por qué no se piensa? ¿Por qué no se reflexiona? ¿Por qué no se toma decisión adecuadamente? Se dice fácil, pero requiere una preparación intencionada, pedagógica, mediada para la respuesta. Entonces, quisiéramos desde este punto de vista pedir, nuevamente digo, no es inaceptable, no es emergencia, quizás no se va a decir eso, pero sí urgencia. Y urgencia de que articulemos todos los sectores y podamos hacer realidad y que eso se dé el monitoreo pertinente para que digamos, si la CEDIS se está atendiendo con determinado paquete en algo material, ¿cuánto hay para la parte de atención del desarrollo del niño como tal? Porque la mochila y el cuaderno es uno, pero a lo mejor si no llega la mochila y el cuaderno y no hay pizarra y la maestra o el maestro maneja técnicas, pues en el piso agarramos con una piedra y empezamos a usar el cuerpo y estamos haciendo dos acciones simultáneas. O sea, es cierto que se necesita un cuaderno para entrar a la parte gráfica de lectura, pero también es cierto que tenemos que ser creativos e innovadores. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es una violación a los derechos humanos? Claro, el no tener acceso. Y por eso es que estamos aquí, porque hablamos de derechos de la niñez y su principal derecho es a aprender, a que tenga la opción de aprender. Entonces, aquí vamos al llamado a todos los sectores pedagógicos, psicólogos, etcétera, para abordar esto integralmente. El tema de financiamiento, Renato, es importante. Yo quisiera regresar al tema ese de financiamiento porque nos parece que es esencial acabar esta discusión. Tenemos una desaceleración del financiamiento en educación. Nosotros llegamos a tener, y en la gráfica, si nos la comparten, ya está ahí, 6.4 de inversión del Producto Interno Bruto en educación en el año 2003. Llegamos a tener hasta 8% de inversión del Producto Interno Bruto, y me refiero a la primera lámina que se llama gráfico número 1. Todos estos datos proceden del Plan Estratégico del Sector Educación. Si ven la gráfica número 1, la de la izquierda, encontramos que fuimos incrementando en la medida de las metas educativas, de los compromisos educativos, fuimos incrementando la inversión en educación, pero esa a partir del 2009 tiene un decrecimiento que es escandaloso. Datos del ICEFI y con fuente del Banco Central y del CEFIN nos dicen que para el 2018, en vez de tener 5.4 que tuvimos en el año 15, para el 2018 eso ya iba a ser solo 4.86%. Es decir, nos está haciendo falta financiamiento, ya lo mencionó el doctor Roosevelt, nos está haciendo falta financiamiento, y en la gráfica número 3, a la derecha, podemos ver cómo ha ido decreciendo en valores en dólares, con dólares del año 2007. Perfecto. Es muy simple, estamos
quitando financiamiento a la educación. Pero quiero agregar otra perspectiva, que es la perspectiva siempre dentro del lado financiero, y ya tiene que tocar más con lo pedagógico, si me ayudan con la siguiente gráfica, es que ocurre que tenemos, aún con el financiamiento actual, las posibilidades de eficientar esos fondos. El Banco Mundial nos compartió unos datos, ahora si quieren los podemos ver en pantalla, en el cual nos demuestra que es una gráfica para explicarla, que nos está señalando la inversión en educación y el porcentaje de estudiantes que están en niveles satisfactorios de aprendizaje. Esos niveles satisfactorios los podemos ver. Guatemala invierte menos y tiene menos estudiantes, tiene menos de 20 estudiantes en niveles satisfactorios. Ecuador invierte un poco más y tiene más estudiantes en esos niveles. Voy al otro extremo, Chile invierte más, pero Chile está recibiendo a cambio en su sistema que casi 7 de los 10 de estudiantes que tienen el sistema tienen niveles satisfactorios de aprendizaje. ¿Dónde estamos nosotros? Esa es la barra de tendencia, digamos, en donde se establece una relación muy positiva, en que en la medida que incrementamos la inversión por estudiante, en esa medida también deberíamos esperar del sistema que nos devuelve más alumnos en condiciones de aprendizaje aceptable. Honduras, como ve, invierte casi lo mismo que Ecuador, pero Ecuador tiene muchos más alumnos ubicados en condición de desempeño aceptable. Es decir, nosotros estamos invirtiendo un poco más, pero y con eso nosotros tenemos como 20% en niveles aceptables. Ecuador invierte como unos $200 menos por estudiante, pero tiene 8 estudiantes más que los que tenemos nosotros con menor inversión. Entonces, ¿Cómo interpretar eso entonces? El sistema tenemos que presionarlo aún más, tenemos que seguir hablando de es inaceptable esta situación porque el sistema nos tiene que dar más. Es decir, con lo que tiene, no solo es que necesitamos más inversión, pero con lo que tiene nos tiene que dar más. Es decir, más alumnos en niveles de desempeño aceptable, creo que es lo que deberíamos estar esperando. Pero ¿qué está pasando con financiamiento? El año pasado la organización presentó un informe en donde nos da cuenta de que, fíjense, en La Paz y en Francisco Morazán lo comparamos, área urbana, Tegucigalpa y La Paz típicamente rural. Los padres en promedio en La Paz estaban invirtiendo cerca de 9,000 lempiras por año por alumno para costear uniformes, útiles escolares y tareas, hasta internet aparecía ahí para ir a consultar. En Tegucigalpa eso llegaba a ser por encima de 14,000 para un niño en la escuela y ascendía el costo en la medida en que el niño iba ascendiendo de grados en la escuela. Pareciera que estamos dejando de financiar y pasándole a la población pobre, que es la que manda a sus hijos a la escuela pública, le estamos pasando el financiamiento de la escuela. Y eso, por más que me expliquen, cuando encuentro que por razones económicas es una de las razones primeras por las cuales los niños no asisten a la escuela. Incluso muy por encima de problemas del área urbana como violencia o como... Vamos a perder el bono, nos faltan 15 años para acabar ese bono y vamos a entregarle a esta nueva etapa una generación sin educación o con una educación de calidad inferior, y eso nos va a pasar una factura mucho más dramática que la que ya estamos pagando hoy. Si hoy es inaceptable ya los niveles de desempleo, de baja productividad laboral, de violencia, de inseguridad, imaginémonos qué va a pasar dentro de 35 años cuando esos que están entrando ahora a la escuela les esté dando tan poco, o simplemente que no les estamos dejando la oportunidad de ingresar a la escuela. Aunque duela decirlo y se ofenda mucha gente, seguiremos, si no revertimos esto, seguiremos exportando recurso humano, seguiremos exportando gente y con bajos niveles de educación. Totalmente. Seguiremos exportando gente con bajos niveles de migración. En otras palabras, seguirán las caravanas de migrantes con baja educación dispersos en el mundo. Y eso es lo que hay que revertir. Carlos, una reacción breve sobre esto. Uno, decir, Honduras llegó a ser uno de los países, por lo menos de América Latina, con una alta inversión, de acuerdo al Producto Interno Bruto, de 8%. Y hemos ido bajando. Sí. Tenemos un plan. Excelente, un muy buen plan, participamos, creo que es un instrumento que ya nos señala cuál es la ruta,
participaron distintos sectores, pero el problema es que la inversión ha ido descendiendo. Y nos dicen que va aumentando, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos la traducción, por varios lados, cuando hacemos de acuerdo al PIB, va bajando. O sea, ahora creo que tenemos los datos hasta el 2015 de 5.4, creo que ahora es 4.86. 4.86. Sin embargo, con ese 4.86 podríamos ser más eficientes. Ahí hay todo un problema que hay que... sí se puede. Exacto, y sí se puede, que sí tenemos que abordarlo. Pero lo que nosotros estamos planteando es, hay que planear, y por eso decimos, tiene que haber una política para decir, aprobamos el plan, pero ese plan necesita hoy 5.000 millones. Esos 5.000 millones tenían que estar reflejados en el presupuesto y buscar un mecanismo para lograr la eficiencia, porque no se trata de estar dando más dinero y sacando el mismo resultado. Se trata de ver cómo logramos. Y por eso nosotros planteamos, nuestra estrategia es por lo menos incorporar en los próximos 5 años un 25% de ese 1.100.000 y que no tengamos esa tendencia a la alta, porque lo que hemos estado viendo es que cada año, y bueno, la tragedia del 2019, 65.000 estudiantes menos, esa es una tragedia. Y poder ir diseñando entonces estrategias que nos permita, pero ahí es donde se requieren. A mí me fascinaría si un diputado llama y dice, mire, vamos a plantear para que se haga una reforma y que busquemos esa plata donde sea para disponer de 2.000 millones de lempiras. En eso deberían de estar, pero ¿sabe qué? Llega el informe, se presenta el informe de educación y están mensajeando y están en cualquier otra cosa y ni siquiera son capaces de ver este detalle. Yo le decía a algunos amigos diputados, miren, fíjense ahí en cuáles son la realidad de la educación en su departamento, deberían de estar enfocados para tratar que estas cosas podamos revertirlas. Entonces, Renato, yo creo que aquí, insisto, la intención de todo esto es ver cómo logramos articular una iniciativa de una vez por todas, porque yo no quisiera estar 10 años dentro de 10 años acá hablando exactamente lo mismo y la frustración, y casi uno llora cuando ve nuestra gente huyendo del país porque no tiene oportunidades de desarrollo. Entonces, ojalá esto pueda despertar el interés, pero también los que están en el sistema, nuestros amigos docentes, que yo quiero reconocer una gran cantidad y quizás la mayoría con un compromiso, pero hay algunos mercenarios, y yo sé que eso no les agrada, que no se suman a este esfuerzo para lograr cambios sustanciales en el sistema. No se trata solamente de cómo yo mejoro mis condiciones, y lo estamos viendo, y con mucho respeto, su secretaria, en estas últimas negociaciones, donde yo sigo esperando cuáles son los acuerdos orientados al beneficio del niño. Yo estoy pendiente. Ya no se paga una negociación que se celebró, es que ya no, el 13º y 14º mes, que es un poco ridícula, porque al final póngale más sistema al sistema de previsión y al final es un beneficio a largo plazo para la persona. Esa es una conquista. Yo estaba monitoreando ahorita a ver si centros educativos están matriculando ahorita y no están matriculando hoy. Algunos sí, deberían de estar matriculando hoy. Yo me pregunto, ¿será una conquista que ahora las clases ya no van a empezar el 1 de febrero, sino que van a empezar el 15 o en marzo? Bueno, pero un logro que habíamos tenido era 200 días de clase. Ya este año, con mucho respeto, ya este año no tuvimos los 200 días de clase. Ya hay estudios que nos dicen que el solo hecho de que el niño esté en el aula escolar, ya hay un impacto. Entonces, ahí es donde insistimos, se requiere gobernabilidad, sí, pero mire, el costo de la gobernabilidad, y fuera nos decía la subsecretaria, el costo de la gobernabilidad, de mantener a los maestros en el aula de clase, nos está pasando factura también. Financiera, pero también, más que financiera, son resultados, es la calidad educativa. Los queremos los maestros en el aula, queremos que estén cumpliendo, queremos estabilidad, pero queremos eficiencia, queremos resultados. Y los indicadores nos dicen también que en los últimos años, obviamente, en temas de calidad hemos ido para atrás, y eso es
otra tragedia. Pero hoy queríamos concentrarnos en lo inaceptable que es el tener 1.100.000 niños fuera del Muy sistema. bien, como hay infinidad de mensajes, no, sí están cuantificados los mensajes, hay muchos mensajes y ya no tenemos mucho tiempo, vamos a compartirlos. Antes de ir a la pausa, que lea unos mensajes la señorita Jennifer Quirón. Regresamos con César Quintanilla y el tráfico vehicular para leer otro grupito de mensajes. Señorita Quirón. Así es, nos escriben. Benjamín Díaz dice que los pobres resultados en educación se debe a muchos factores negativos, entre otros, el reducido presupuesto asignado a educación, carencia de plazas, pésimos estados de edificios escolares, carencia de materiales, equipos, etc. La delincuencia que ha menguado el funcionamiento de las jornadas nocturnas en los centros de nivel medio, inseguridad, la desintegración familiar, el alto índice de desempleo, la pobreza, es decir, miseria, la desestimulación de muchos estudiantes por su edad, la empresa privada pide 30 años como máxima edad para dar empleo. También dice Diana Patricia Caballeros que hay maestros que destruyen ese sueño y les quitan el interés a los alumnos. Hay maestros que no les caen bien sus alumnos y tratan de bajarles el autoestima a los muchachos. Es mi caso, en lo personal, debería, dice, de contratar maestros que tengan esa vocación, esa pasión por sacar adelante a sus alumnos. También dice Juan Manuel: buen día, mientras no trabajen en relación al docente en cuanto a capacitación, supervisión y motivación para mantener mejor calidad de vida, mientras no hagan una investigación exhaustiva del número de docentes que ya no están dando lo mejor por su edad y muchos factores más, difícilmente este sistema educativo en Honduras saldrá adelante. Comiencen revisando las leyes y presentando estadísticas del número de docentes que no están capacitados, tienen edad avanzada y eviten el ingreso al sistema vía política. Cualquier esfuerzo a través de los años seguirá en vano. El docente de aula conoce a fondo la problemática. Esos son algunos de los comentarios sobre el tema que tenemos esta mañana y esperamos leer más de ellos luego de esta pausa comercial. Bueno, cuando son las 9:08:52, vienen los comentarios finales breves de todos nuestros participantes. Comienzo con doña Inés Martínez, la gerente del programa técnico de Visión Mundial. Nuevamente retomar el tema y la solicitud para que todos podamos articularnos. Definitivamente la articulación de esfuerzos va a poder hacer que con un plan bien definido podamos luego decir en una próxima ocasión estamos abordando al 10%, al 20% o al 30%. Entonces ese es el llamado que estamos dejando sobre la mesa. Don Roosevelt Hernández. Bueno, desde el Observatorio Universitario de la Educación Nacional y como miembro también de la plataforma Transformemos Honduras, estaremos presentando información fresca de todos estos indicadores para que se tomen decisiones en base a ello. Tenemos información a nivel municipal, a nivel departamental, para que cada municipio pueda generar intervenciones, inversiones en educación orientadas a mejorar la cobertura, a mejorar la cantidad de niños que están dentro del sistema y traer más, a mejorar los que están dentro para que aprendan mejor. Tenemos esa información y la estaremos presentando. Ahora, también queremos pedir a los señores diputados, a los políticos, a los dirigentes políticos, que piensen que invertir en educación es lo mejor para el país, a nivel de los empresarios, es lo mejor para sus empresas, porque en el futuro inmediato esto va a garantizar tener un país en paz, tener un país con mayor productividad. Es importante tenerlo en cuenta eso, para que podamos invertir en educación y saber que es mejor invertir en un niño que está dentro de la escuela que esperar que este niño pueda migrar y exponerse a peligros o pueda insertarse en grupos de riesgo social. Muchas gracias, doctor Roosevelt Hernández, subsecretaria de Educación, doña Gloria Mengíbar. Muy bien, agradecer este espacio como Secretaría de Educación. Estos son insumos que nos sirven para formar criterio y también hacer reflexión sobre todo lo que se está trabajando para apoyar y dar mejores oportunidades y mejorar la calidad educativa en el sistema. De manera que invitarles, estamos iniciando un año académico 2020. Las matrículas están abiertas en muchos centros educativos, sin embargo, a partir del 1 de febrero también
Hay 15 días de matrículas. Paralelamente a eso, el 3 de febrero inician clases en todos los centros educativos, de manera que padres de familia no obstaculicemos el estudio de nuestros hijos e hijas, llevémoslos a los centros educativos a estudiar. Es una oportunidad que le damos para la vida, para tener mejor calidad de vida, para que tengamos estudiantes ciudadanos de bien en nuestra nación. Recordemos que nuestra población es la mayor riqueza que puede tener nuestra nación. De esa manera, como gobierno, como Estado, unificar esfuerzos para que nuestros niños, niñas y jóvenes estén insertados en el sistema educativo y tenemos un año 2021 con mejores esperanzas y mejores oportunidades para todos. Migrar es un derecho, pero si migra con educación, es la mejor manera de tomar esa decisión. Todo esto que hemos narrado se refleja hasta en lo reprobado. Me gustaría que producción nos ubique este gráfico, cuántos reprobados hubo el 2015 y cuántos reprobados en el 2019. Ahí se refleja, hasta en eso se ha venido deteriorando. Se encargará don Edwin Moya de comentarme esta gráfica después de la intervención de Carlos Hernández. No, bueno, decirle, paralelamente a esto, Renato, estamos trabajando y haciendo un gran esfuerzo para fortalecer nuestro sistema democrático. Si nosotros logramos tener un sistema sólido, fuerte, vamos a tener gobiernos fuertes que no van a ceder, como hemos venido viendo en los últimos tiempos, que por mantener la tranquilidad, entonces a veces se van cediendo y lamentablemente no para mejorar, sino solamente para que estos indicadores no avancen. E invitar a los gremios magisteriales, decirles, dentro de la plataforma Transformemos Honduras y muchos sectores de la sociedad, queremos seguir con estos temas, ojalá ellos puedan ser parte de los que se suman de manera activa a mejorar estos indicadores. Yo conozco algunos dirigentes que me parece que tienen esas intenciones, pero hay que hacerlo. Y bueno, decíamos acá, ojalá logremos también recuperar la dignidad de los centros educativos. Con qué ansia nosotros esperábamos el inicio de clases en nuestra época. Yo le decía a Edwin aquí, después de se hacían tan largas las vacaciones. Yo fui a una escuela rural y cuando llegaba, la emoción con la que llegábamos por estar en la escuela, luego en secundaria, mi profesor Bolaños me mandó un mensaje ahí que me inspiró a hacer en parte lo que yo estoy haciendo hoy. Entonces, si logramos recuperar eso también, nuestros centros educativos como espacios donde los estudiantes anhelan estar, y era una escuela rural, y no tenía, el piso era de tierra, pero aún con eso uno quería, y recuerdo mis profesores. Entonces, yo creo que hay carencias, pero podemos ser, y nosotros insistimos, ser más efectivos, sacarle todavía más a lo poco que tenemos, pero el compromiso también de la clase política y de todos para que podamos incrementar los recursos e ir incorporando o reduciendo este 1.100.000 de niños y jóvenes fuera del sistema. En este panel casi todos somos ruralísimos, claro. Carlos. Sí. Se nos refleja. Rural también. Lo reflejamos en sí, la cara. ¿Dónde hizo su primaria? En una escuela, bueno, el casco urbano en San Manuel Cortés, pero una escuela pequeña. No, rural. Rural. Sí. San Manuel es rural. 120, 200 años. Yo nací en Esquías, Comayagua. Bueno, Esquías. Sí. Rural, igual yo. Así. ¿Su secretaria? ¿Licenciada? Lima, Perú, pero era de la ciudad. Urbana. ¿Y usted? No, Valladolid Lempira, muy rural. Ruralísima. Miren esta gráfica, que la comenta don Edwin Moya. Aquí se refleja lo que venimos diciendo. Sí, ese 1.100.000 inaceptable que tenemos de niños y jóvenes fuera del sistema, está alimentado por esos niveles de reprobación altísima que estamos teniendo, más la otra cara de esto que tiene que ver con los niveles de deserción que estamos teniendo. ¿Cómo es que en educación básica y media tenemos para el año 2019, dato que aún no ha sido cerrado, pero que los datos preliminares nos dicen que vamos a tener 135.916 reprobados? Buena parte de esos no regresan a la escuela. Todos se están rezagando en su aprendizaje y entre más se rezagan, más próximos son expulsados del sistema. Quiero cerrar diciendo, tenemos instrumento de política pública en el país para atender este tema. Es el plan estratégico. Tenemos que empujar e impulsar la aplicación de este plan estratégico, pero también no estemos esperando. Creo que cada uno de los actores tenemos que jugar nuestro papel.
A nosotros hoy como sociedad civil nos toca poner en la agenda y construir agenda, consenso para que enfrentemos el problema. Madres, padres de familia, mandar sus niños y sus jóvenes a la escuela en la certeza de que la escuela es la llave que les permitirá superar los niveles de pobreza, pero también a exigir que la escuela nos dé más de lo que nos está dando ahora. Docentes que tienen responsabilidad primaria porque es la segunda casa de los niños y de los jóvenes, a tener la mejor recepción para los niños, a que los niños tengan las mejores posibilidades de aprendizaje, con lo que se tiene, porque ya está demostrado que aún otros países con menor inversión en educación generan más aprovechamiento de los estudiantes. Entonces sí es posible, pero tenemos que ser optimistas, pero exigentes. Y exigentes para nosotros en esta oportunidad es inaceptable que 1.100.000 niños y jóvenes estén fuera de la escuela. Los últimos consejos comerciales, retornamos para despedirnos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero tener este panel, los mismitos que estamos hoy, pronto. Pronto, pero diciendo, sí, mejoramos. Sí. Tenemos plata, tenemos dinero, tenemos estrategia. Compromiso sí, de todos los sectores para sacar. Compromiso, ese es y muy que buena volvimos palabra. a los 2 millones o 2.100.000 estudiantes este año. El dirigente magisterial Daniel Esponda. Daniel, ya nos llamas al final del programa, ya estamos en el tiempo del otro programa. Un minuto, por favor. Daniel Esponda es un dirigente magisterial. Buenos días. Buenos días, Renato, y a todo el panel. Lamentablemente por el tiempo no podemos profundizar, pero yo quiero dejar una cosa clara. Tanto el Estatuto del Docente como la Ley Fundamental de Educación establecen 2 meses de vacaciones. Y yo nunca lo he dicho públicamente, pero lo voy a decir. A mí me parece que hay un sector dentro del mismo Partido Nacional que pretende desestabilizar el tema de la gobernanza en la Secretaría de Educación. Voy a dar un ejemplo preciso. En el técnico Honduras, la matrícula va a comenzar el 28 de enero. De enero, y nuestros compañeros de ese instituto van a sacrificar 4 días de sus vacaciones que el Estado de Honduras se las ha venido robando desde el año 2014, y estos compañeros van a ofrendar esos 4 días de vacaciones por el compromiso que tienen con los padres de familia, y ese ejemplo del técnico Honduras lo puedo dar en todos lados. Yo creo que aquí es importante, y el llamado a todos los actores del sistema educativo. Nosotros estamos comprometidos con sacar adelante el sistema educativo, hemos venido proponiendo cosas para avanzar en el sistema, pero yo pido encarecidamente, exijo que se le respeten el derecho a los compañeros docentes. Es más, estos compañeros que en varios centros educativos van a sacrificar sus vacaciones, no se les han pagado las mismas que la ley ya manda que se les tenían que pagar el 15 de noviembre. Entonces yo pienso, Renato, y le hago un llamado a la población, comprender una situación. Hoy la matrícula no tiene la misma dimensión que tenía antes. Hoy tenemos un sistema que se llama SACE. En el técnico Honduras tenemos casi 3.000 estudiantes. Del segundo curso a último año, todos esos muchachos ya tienen expedientes. En realidad la única matrícula nueva es la matrícula de los muchachos de primer ingreso. Entonces yo creo que hay que dejar las cosas claras, y yo felicito a estos actores que no son parte de la Secretaría de Educación, que están buscando también la mejora en la calidad. Cuenten con el COPRUN, cuenten con las organizaciones magisteriales, siempre y cuando sea en defensa del sagrado derecho a la educación y que garanticen los derechos de los educandos. Daniel Esponda, dirigente del COPRUN. Con él finalizamos este Frente a Frente a todos. Muchas gracias. Buenos días.